José Luis, estamos hablando que solo el 30% de los habitantes de este país van por derecha, como se dice, pagan sus impuestos, están relacionados con el Estado por la vía del pago de impuestos, por la vía de los subsidios, por la vía de los seguros, etcétera, etcétera. Solo el 30% es visible en la economía del país. Sí, efectivamente. ¿Es correcto decir visible? Yo diría que es formal. Ya, formal. Ya. Vamos a usar el tema de formal e informal. Ya. El 30% es formal y una gran cantidad también de esas es por la relación con el Estado. Claro. ¿Ya? Sí. Si vos te fijas, casi el 65% son empresas unipersonales, que eso también es un problema. Eso de la formalidad también, entre comillas, es un mínimo que son sociedades, mínimo, pero casi un 70-75% son... Del 100%. Del 100% de las empresas, de 128,000, más o menos un 70 al 80% es unipersonal. Quiere decir que, por ejemplo, Carlos Valverde hace su declaración en tal fecha, esto, lo otro, hace toda su declaración, o sencillamente entra para un negocio con el Estado. Entonces dice, voy a construir, se la gana la licitación, esto por la experiencia, la hace la obra y después la cierra. O sea, también ese sector formal tiene sus problemas, porque las empresas unipersonales es una persona que en cualquier momento la puede cerrar. Tampoco es una gran seguridad tampoco ni estructural. Podés hablar de continuidad en el tiempo. No, porque si tenés 80% de que son unipersonales, puede ser que la dejen. Porque muchas veces se ha visto de que utilizan el nombre de una persona X del campo, que no la van a volver a ver, hacen todo, presentan banco, esto, lo otro, y se puede hacer un negocio. Pero hablemos de la formalidad. Ya. 30%. 30%. Ahora, ese 30% es el que tiene que pagar todos sus impuestos. ¿Ya? Tiene que pagar el IVA, tiene que pagar transacciones, tiene que pagar beneficios a sus trabajadores, tiene que estar en la AFP, tiene que estar en la Caja Nacional de Seguro Social, tiene que tener un seguro, todo lo que se refiere a costos. Entonces, ¿cuál ha sido la política del gobierno? Los aumentos salariales han sido, yo diría, siguiendo el curso de la inflación, los niveles de inflación, lo cual ha generado un aumento por encima muchas veces de lo que es la capacidad de pago de muchas empresas. Ya. Y encima le graban el tema del segundo aguinaldo, lo cual fue un tema netamente político, en la cual las empresas o tuvieron que vender stock para poder pagar, o liquidar stock, o tuvieron que endeudarse. Endeudarse o las utilidades en un mercado donde... Pero le están trasladando ese precio también al consumidor. Pero el problema es que como hay mucho contrabando, ya no el tema no puede darse el lujo de subir. subir. O sea, el formal está también controlado en la subida de precios, no lo puede hacer indefinidamente. Porque el mercado lo domina el contrabando. Porque el mercado lo domina, es muy dinámico, porque como no hay mucho control también, entonces entran muchas cosas de contrabando y ese formal está apretado de todo lado. Cuando decimos el mercado domina el contrabando, es la ortodoxia neoliberal. Pero pero Carlos, has tocado el punto clave del modelo. 70% es capitalista, 100%. No tiene el control del Estado. Se mueve totalmente independiente. No paga impuestos y se mueve sobre oferta y demanda. La Feria del Alto. Desde un alfiler hasta un bus se vende. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Esa es otra cosa. ¿Quién controla? Esa es otra cosa. A ver, quisiera ver que vaya el SIN, en vez de estar cerrando las tienditas esas que no dieron factura de 50 pesos y las cierran 15 días, que es con lo que puede comer una señora, que se vayan al Alto a ver y cierren la feria, porque no emiten factura. Entonces, hay una sobrefiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, que ahí también eso que han subido las recaudaciones, efectivamente han subido porque ese sector formal consume. Entonces, si vos te vas a un restaurante, vos llegás, consumís y si le decís o te olvidaste la factura, no la pediste, de inmediato te traen una sin nombre.
y te la entregan. Entonces vos te salís con tu factura sin nombre. Entonces, por si algún fedatario, esos controladores que antes iban, comían un sándwich, venían y la cerraban por 15 días. Entonces la gente ha optado por la máquina, simplemente registrar todas sus operaciones, le sale mejor. Más barato que estar cerrado 15 días. Entonces, porque no se va a dejar cerrar por 50 pesos que no emitió. Entonces, esa sobrefiscalización que hay ahora ha hecho que, por ejemplo, el informal que va, ni pide factura, le entregan el sin nombre, va y la rompe. Y el IVA se netea en favor del gobierno. Porque ahí no te preguntan para comer si sos legal, si sos ilegal o de dónde viene tu plata. Viene, paga, come y se va. Entonces, o sea, eso le ha ayudado. No le descuenta la cuota aparte que le corresponde al consumidor. Claro. Lo que pasa es que no compensa su IVA. Sí, cuando yo voy, yo tengo mi sueldo de la gobernación, entonces yo pido la factura porque dejo de pagar, con el IVA lo compenso. Pero el informal, ¿dónde? Entonces, capitalismo 100%. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es que si vos apretás mucho la tuerca, lógicamente la gente tiende a informalizarse. Y eso es lo que ha estado pasando. Se quedan muchos formales por los negocios que puede tener de alguna manera. Pero muchos también han disminuido por toda la cuestión de beneficios, han disminuido planillas, han estado automatizando. Es lo mismo que con los cañeros. Los cañeros antes, hace unos 20 años, ni se les hubiera ocurrido comprar una cosechadora de esas gigantes. No, ahora lo hacen porque ya con el zafrero se complicó mucho, el costo, el esto, el otro, y eso es perjudicial. La evolución del trabajo infantil también. A pesar que un tercio de la mano de obra de trabajo se genera en el sector agropecuario a nivel nacional. Entonces, hay que equilibrar ese 70%, ¿cómo lo formalizas? Ese es un tema que hay que trabajarlo y lo tenemos que trabajar el gobierno central, gobernaciones, municipios, cada uno en su nivel, y los pueblos indígenas para ver cómo se formaliza. Si no, no tenemos opción, no podemos seguir viviendo del gas y de lo que es los minerales. Ahora, en lo que estás diciendo, es insostenible descargar la cuestión económica del país en un 30% de los ciudadanos. Es muy complicado. Y se va a complicar aún más. ¿Por qué? Porque si vos dependés de dos productos, cuando al Estado le va mal, que fue lo que sucedió después de la época de Banzer, o sea, en la cual hubo mucho dinero. Fue lo que pasó también en los 2 meses cuando el gasolinazo. Exactamente. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Si el Estado reduce su ingreso, tiene que reducir las empresas que tiene que reducir personal, reduce el gasto, reduce inversión. Tenés que entrar, ¿qué es lo que nos va a pasar el siguiente año? Significa despido, ni siquiera significa una relocalización. No se puede. Esto es despido. Ya no hay dónde llevar racionalizar el gasto. Y es lo que nos va a pasar. Fíjate que en los precios internacionales, el barril de petróleo ha bajado de 105 que estaba hace mes y medio, en este momento está en 91, ha bajado $14. Si baja $14, nos va a afectar. ¿Cuánto significa que baje $14, José Luis? Eso en el último trimestre puede equivalernos a $150 millones menos. Si lo multiplicas por 4 puede ser unos $600 millones menos el de siguiente ingreso año, para el país el próximo año. Si es que se mantiene. Si se mantiene. Lo mismo ha sucedido con los minerales. O sea, el tema de los minerales también está bajando. Hace rato que vienen de caída, sí. Claro. Por ejemplo, la plata llegó a $35 en algún momento como tope de precio y ahora está en 17 en la Pero es mitad. como un impulsito, Claro. porque no sé, la plata nunca se mantuvo en ese pico. De ahí comenzó a bajar y se vino Ahí está la plata. Está la mitad. Fíjate ahí, llega, pero fíjate en $4 el 2001, la plata. ¿Ah? Yo quisiera saber qué hubiera hecho el gobierno de Evo Morales con $4. Si con 35 la minería está con problemas. Sí. Y podemos ver más adelante. La minería nacionalizada. Claro. No estamos hablando de la minería del Estado. La minería del Estado. La otra estaba aguantando un poco las cooperativas y el sector privado por la eficiencia. Pero fíjate que de 35 al 2011. Al 2014, al día de ayer, estaba en 17.20. Está en la mitad. Entonces, ¿cuál es el punto
de rentabilidad que tiene el sector minero boliviano. Nadie lo sabe. Si vemos el otro producto, subir para arriba o para abajo. Un ratingo. ¿Cuál es el punto de rentabilidad considerando que hay una sobrepoblación de empleo o un sobreempleo, para decirlo más correctamente, más del 200%? Efectivamente. De lo que se requiere. Es el caso de Huanuni. Claro. Ahí hay 4.400 trabajadores y necesitarían 1.800 para ser muy eficiente. Funcionaba con 900. Claro. Por eso, pero 1.800 todavía le daba porque habían incrementado producción. Pero tienen 2.000. Y quisieron 4.000. jubilar a 400. Sí. Dijeron que ya estaban en edad. Y dijeron, no, el sindicato dijo, no señor, ustedes no los jubilan. Claro, porque es distinto pagarle 6.800, 7.000 a que salgan con una jubilación de 2.000. Claro. Entonces, ya ahí, cuando el ministro Catacora dijo, ¿saben qué? Vamos a ver de bajar, porque ya tenían una pérdida con los precios que habían, con los altos, precios que habían. un poco más altos, ya tenían una pérdida de 2,5 millones a junio. Entonces ahora, con estos precios, si no se recuperan casi de inmediato los precios, Carlos, de inmediato, el otro año va a ser un drama en la minería. ¿Ya? ¿Eso implica una merma del ingreso de cuánto más o menos? Eso vamos a estar hablando de una merma de un 15 a 20% dentro de todo lo que son regalías, que tampoco es mucho el impacto porque no pagan mucho impuesto. No pagan mucho, pagan muy poco. Es más bajo. Entonces, pero ¿dónde se ha ido la utilidad desde el 21, 35, 31, desde el 2009? ¿Dónde se ha ido esa utilidad? ¿Quién la ganó? Tienen tiempo para aguantar con 17 un tiempo. Cooperativistas, que fueron los que más ganaron, pero no el Estado, porque el Estado lo volvió a meter a la bolsa para seguirla gastando. Claro. Entonces, ahora, claro, es tan complicado el tema de la minería que le has tenido que dar a Vinto, que no ha podido pagar, a Huanuni una deuda, y le han dado 50 millones de dólares. Sí, señor, recién, sí. Ya. 50 millones de dólares, si lo comparas con el tema minero, es casi un 30% de la recaudación. Entonces, le has dado un crédito de 50 millones de dólares porque no ha podido generar la fundición, que es la fundición que se supone debería ser rentable, ya, porque tiene el horno eléctrico, porque tiene esto, porque se ha actualizado. No hay tal. Le has tenido que subvencionar 50 millones de dólares. Entonces, si pasamos a otro de los productos también, plata, oro. El oro. También aquí, se cayó. De la misma manera, yo quisiera saber qué estuviera haciendo este gobierno con 271 dólares. La onza Troy. La onza Troy, que se sube hasta 1.665 el 2012 y ahora está en 1.209 hoy día. ¿Ya? Entonces, por eso digo, esta bajada y por eso el modelo que hay en este momento, ahorita todo el mundo está rezando para que los precios se recuperen rápido. Porque si sigue esta tendencia, aquí, esta es otra cosa que nos extraña, cae el precio del oro y las reservas nunca caen. Y casi un 20% de las reservas está en oro. Pero además en oro físico. Claro, oro. En oro físico, claro. Entonces, y no cae. ¿Vos sabés que no me había puesto a pensar en eso? Ya, ese es otro tema de la contabilidad creativa que tiene el gobierno para guardar las cosas. Ya debería haberse caído el tema del precio, a no ser que estén comprando, porque compraron carísimo el oro, creo que lo compraron al precio de 1.600, y ahora con la caída, lógicamente, ¿quién absorbe la pérdida de esa bajada de precio? Pero la compraron en un momento alto, creo que estaba a 1.500, una cosa así. Entonces, y si vemos otro producto, el siguiente, a ver, vamos a ver. Ya, no, más abajo. Más atrás. Estaño. Miren cómo está el tema del estaño. Yo quisiera saber, el 2001 estaba a $2 el estaño. La libra fina. ¿Qué estuviera haciendo Huanuni con $2 si con 8, 10 está con un déficit de 2,5 millones? Si fuera $2, estaríamos hablando de un déficit 5 veces mayor. Ahora, ¿te fijaste que el año 2011 en estos 3 productos que son fundamentales para la minería, los 3 se subieron? Claro, es que siempre va asociada a una demanda que es de los países grandes, en este caso China. Demanda china,
y toda la cadena industrial comienza a demandar los metales. Y el otro que tenemos, si vamos más arribita, es el zinc. El zinc. ¿Ya? Que fíjense que llega a 1.47, pero valía 0.40 el 2001. Y con eso había una minería reducida. Y tenía que ser eficiente porque era la que trabajaba con Vinto, la que iba. Y Vinto funcionaba fundiendo con carbón en ese tiempo. Entonces, se mantuvo y de ahí comenzó a subir. Y fíjense que comienza a subir el 2005, justo cuando entra el gobierno. Y llega a 1.39 y comienzan a gastar, ¿no? Entonces, de 1.47 se baja hasta 0.75 y de ahí, en este momento, está a 0.97. Ya a un gerente de Comibol lo votaron porque dijo que el precio de equilibrio, que el precio de equilibrio para el zinc, para el estaño estaba en $8. En 8. Ya, y estamos en 9 en el estaño y en esto estamos en 0.97. O sea, están en la orilla. Están en la orilla. Porque vos tenés que considerar de que la prebenda que hay en este momento para mantener tus votos en Oruro, Potosí, está en función a mantener el pago de la minería. Votá. No has podido jubilar 400. Entonces, si se mantienen estos precios o mantiene la tendencia a la baja, vamos a tenerla que pensar seriamente. Y si subimos un poco más... Pasate a la otra lámina. Decile vos cuál, de las que tenés aquí anotadas. La plata, más arriba. Más arriba. No. Más. Para el otro lado. Para el otro lado. Entonces bajate. Bájate. Baje, ya. Ya. Esto es el precio de los hidrocarburos. Fíjate cómo yo quisiera saber qué estuviéramos haciendo si la nacionalización sería un éxito con $2. El millón de BTU que se vende a Brasil a ver si y a la Argentina. A nacionalizar, ¿no? Sí. Y cómo sube a 10.04 y a 7.80. El amarillo es Brasil y el azul es Argentina. Cuando se cae el precio de $10 a $4.50, el gobierno se asusta y larga el gasolinazo del 2010 cuando estaba aproximadamente a $7. Espera a ver un ratito, para que la gente entienda. Lo creativo para los de afuera fue encontrarle una indexación al gas en función del precio del dólar. Pero eso se negoció el 98. Sí, pero eso no fue lo creativo de Bolivia, Herbert Müller y ellos. Todo su equipo. Encuentran la forma de evitar que jueguen con el precio del dólar y lo mantenga, del gas y lo mantengan ahí. Entonces, juega y lo indexa al precio del dólar, que es bueno, pero puede ser malo como lo fue en el comienzo del 2010, a finales del 2010 con el gasolinazo. Porque se nos cayó. Ha sido muy buena negociación porque claro que sí. Le dio estabilidad al contrato con Brasil hasta el 2019. Además. Porque ni los brasileros pensaron que se iba a disparar pues, el barril de supuesto. Petróleo hasta 140. Claro, hay que ver si los brasileros, sabiendo que iba a pasar esto, se les ocurre hacer un contrato como este. Claro. Está la posibilidad de la revisión dentro de 4 años más del contrato y a ver si nos aceptan el mismo precio. Lo que pasa es que ni los brasileros pensaron que se pueda presentar esta situación. Y fíjate por si que acaso ahora la línea amarilla es Brasil. Sí, la línea amarilla y la azul es Argentina. Entonces, ahí, en este momento, el barril de petróleo ya está en 91, estaba en 105, 2 meses atrás. Entonces, este próximo trimestre ya caen los ingresos. Esa negociación del 98 te dio la perspectiva de tener en este momento semejante ingreso con $10 y 7.8 y hasta llegar a 9.40. Y es un componente, el petróleo. Ya es el BTI, West Texas Intermediate. Ese es a nivel internacional, sale y se calcula. Y hay otros productos. El famoso WTI. El WTI, exactamente. Entonces, nadie pensó que de $10 se suba a $140. Entonces, y justo ahí la habilidad... Ni Herbert con todo su entusiasmo. Nadie. Y
Ormando Bacadíes, con todo el equipo, cuando trabajó, mantuvo para el 50%. Entonces, eso fue lo que viabilizó para cobrar nacionalizar el 32% de los ingresos de las petroleras. Sin pegar ni un tiro, sin hacer nada. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que a pesar de tener este precio, ¿ya? El gas en este momento a nivel internacional está en $3.85 el millón de BTU. Y aquí te están pagando $10 y te están pagando 8.60. Por el contrato del 98. Exactamente. ¿Qué va a pasar en 98? 2019? En 1998. ¿Ya? El 98. Y cuando uno ve para adelante, ¿qué está haciendo el gobierno para que después del 2019, el otro día, hace unos 3 meses, dijeron, ya se están sentando con Brasil y Brasil le dijo, no vamos a tocar todavía el contrato. Les vamos a comprar, pero cuestión de precio, no tocamos. Entonces, el gobierno y el pueblo boliviano tiene que estar muy preocupado. Es que Brasil no va a firmar un nuevo contrato con nosotros si no tenemos reservas probadas, si no tenemos certificadas las reservas. Y no creo que te paguen más de $7 siendo el doble. Ayer Rubén Darío Cuellar y Roxana Fortés hablaban de 6 rajando. Estoy siendo optimista, sí. ¿Ya? Porque nadie Lo que significa, un ratito, si firmamos por el 7 en la misma cantidad, vamos a tener un ingreso del se te baja casi un 30%. Menos. 30. Entonces, si se te baja un 30% menos, vas a 3 por 6, 18, van a ser $1.800 millones menos, si quieres verlo ahorita, porque son 6.000 millones la renta petrolera. ¿No? ¿A quién le vas a sacar los 1.800 millones? Por eso, con estos precios del barril de petróleo, si se mantiene a la baja, con el precio de los minerales, si se mantiene a la baja, el otro año, universidades, gobernaciones y municipios vamos a tener una bajada de por lo menos el 10%. Y el Estado también va a tener una bajada del 10%, porque por ejemplo solo en el IDH ellos reciben el 18% por IDH. Entonces se van a ver afectados y el Tesoro también y yacimientos también. Eso creo que nos puede perjudicar a todos y mucho más por la irresponsabilidad, esta es una opinión muy personal, de los políticos, de los candidatos, sobre todo oficialistas, de estar ofreciendo de todo. Porque están ofreciendo de todo sacando de la misma plata. Con créditos. Porque vienen créditos de China, vienen créditos de la CAF, vienen créditos del Banco Mundial. A propósito de eso, te voy a pedir un corte, pero cuando volvamos me vas a decir, antes los créditos no los aprobaba el Congreso. Todos los aprueba el Congreso todavía. Pero como tiene los 2 tercios, pasa como por tubo. Ok, vamos al corte ya.